Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. En este video vamos a hablar acerca de una ecuación diferencial en variables separables, del método para resolver una ecuación de este tipo y veremos dos ejemplos para resolver ecuaciones de variables separables. Lo primero es tener en cuenta la definición, la cual es la que aparece en pantalla y nos dice que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que puede escribirse en la forma de y con respecto de x igual a g de x por h de y es a lo que se le llama una ecuación diferencial en variables separables. El método para resolver una ecuación de este tipo es el que aparece ahora en pantalla, que consiste en tres pasos en los cuales el objetivo principal es dejar a la ecuación como una función que solamente dependa de x con su diferencial de x, y del otro lado tener una función que solamente dependa de y con su respectivo diferencial. Por ejemplo, h de y por el diferencial de y. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver una ecuación en variables separables. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ver si la ecuación que queremos resolver, que es esta, se puede escribir como un producto de dos funciones, una que solamente dependa de x y la otra que dependa de y. Entonces hacemos el siguiente arreglo algebraico a la ecuación para que quede que la derivada de y con respecto de x es igual a 4y sobre 2x. 4 sobre 2 se puede simplificar y entonces nos quedaría 2y sobre x. Esta ecuación ahora la podemos reescribir en la siguiente manera. Derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre x por 2y. Y ahora, si observamos, lo que hemos hecho es escribir a la ecuación anterior como un producto de dos funciones, una que solamente depende de x y la otra que depende de y. Con esto entonces sabemos que la ecuación anterior es una ecuación en variables separables. Aplicamos el método, el cual de hecho ya tenemos el primer paso, la cual nos decía que es escribirlo como un producto de dos funciones, una que dependa de x y la otra que dependa de y. Ya está hecho ese primer paso. Nos vamos ahora con el segundo paso, el cual sería escribir cada función, por ejemplo la de x con el diferencial de x y la función de y con el diferencial de y. Para eso observamos que dx está dividiendo, pasaría del lado derecho de la igualdad multiplicando, y entonces la ecuación sería ahora la siguiente. Sería dy va a ser igual a dx por 1 sobre x por la ecuación 2y. 2y está multiplicando, pasaría del lado izquierdo de la igualdad dividiendo, para que entonces la ecuación ahora nos quede de la siguiente forma. Sería dy sobre 2y, y esto va a ser igual a dx por 1 es dx entre x. Si observamos ahora, lo que hemos hecho es escribir la ecuación diferencial en la forma de que cada función de y está con su respectivo diferencial de y, la función de x está con el diferencial de x. Lo que vamos a hacer ahora es el tercer paso, el cual consiste, nos dice, en integrar de cada lado de la igualdad con respecto del diferencial que aparece. Aplicamos integral del lado izquierdo de la igualdad, la integral del lado derecho de la igualdad, y entonces ahora observamos que para integrar esta función que está del lado izquierdo tenemos una constante, la cual que por regla de integración la podemos sacar. Entonces nos quedaría que esto es un medio de la integral de dy sobre y esto va a ser igual a la integral de dx sobre x. Si observamos ahora, tanto del lado izquierdo de la igualdad como del lado derecho de la igualdad, la integral que nos queda por resolver
es una integral que se resuelve por logaritmo natural, porque tenemos la forma u de u sobre u. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Esto sería un medio del logaritmo de u, que en este caso es y. Esto va a ser igual, del lado derecho también tenemos la expresión logaritmo porque es integral de du sobre u. Entonces nos quedaría logaritmo de x más la constante de integración. Ahora ya hemos resuelto prácticamente la ecuación, solamente nos falta saber quién es y, porque era el objetivo principal, conocer una función y que derivada con respecto de x nos cumple la igualdad. Entonces para eso vamos a aplicarle unos arreglos algebraicos a la última expresión, haciendo lo siguiente. Primero el 2 lo pasamos del otro lado, para que ahora nos quede logaritmo natural de y es igual a 2 veces el logaritmo natural de x más 2 por c, sería entonces 2c. Aplicamos a esta expresión para saber quién es y, la función exponencial para que se cancele con el logaritmo, y entonces nos quedaría ahora e a la logaritmo de y es igual a e a la 2 logaritmo natural de x más 2c. El logaritmo lo podemos cancelar con exponencial porque son funciones inversas, y entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a y va a ser igual a e. Aplicamos el siguiente arreglo, logaritmo de x por 2 por e a la 12. Ahora entonces nos quedaría la expresión de la siguiente forma: e y logaritmo son funciones inversas, se cancela y solamente nos quedaría la x, pero ahora elevada al cuadrado, por e a la 12. Esto es una constante, entonces sigue siendo una constante. Esto sería la solución de la ecuación diferencial anterior. Vamos ahora a resolver la siguiente ecuación por variables separables. Para ello lo primero que tenemos que hacer es ver si esta ecuación la podemos escribir como un producto de dos funciones, una que solamente dependa de x y la otra que solamente dependa de y. Para eso observamos que la función que aparece del lado derecho la podemos escribir o reescribir más bien como e a la 6x por e a la 4y. Esto por propiedades de los exponentes nos dice que si tenemos la misma base, conservamos la base y sumamos los exponentes. Una vez que observamos que hemos podido escribir la ecuación como un producto de dos funciones, una que solamente depende de x y la otra que solamente depende de y, hemos visto que es de variables separables. Ahora lo que vamos a hacer es escribir cada función con su respectivo diferencial, es decir, la función de y con el diferencial de y, la función de x con el diferencial de x. Observamos que e a la 4y, como está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo, y dx, como está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. La ecuación entonces nos queda de la siguiente manera: sería dy sobre e a la 4y, y esto va a ser igual a e a la 6x por el diferencial de x. Una vez que hemos escrito la ecuación con su respectivo diferencial, lo que hacemos ahora es integrar de ambos lados con respecto de las derivadas. Entonces integramos del lado izquierdo, integramos del lado derecho. La integral que aparece del lado izquierdo la podemos reescribir como integral de e a la menos 4y por la derivada de y esto sería igual a la integral de e a la 6x por la derivada de x. En ambos casos lo que observamos es que casi tenemos la forma integral de e a la u por la derivada de u, a excepción de que si por ejemplo la integral del lado izquierdo consideramos a u como menos 4y, no tendríamos exactamente la derivada de u, porque la derivada de u sería menos
4 de y, y solamente tenemos el de y. Pero no hay ningún problema porque sabemos que si ese menos 4 lo pasamos del otro lado, entonces tendríamos du sobre menos 4 es igual a dy, con lo cual ya tenemos el diferencial para integrar totalmente esta función. Quiere decir que este integral entonces nos va a quedar ahora de la siguiente forma. Integrando del lado izquierdo nos quedaría como 1 menos 1/4 de e a la menos 4y, e integrando del lado derecho de la igualdad nos quedaría como 1/6 de e a la 6x más la constante de integración. Ahora que ya hemos integrado de ambos lados de la igualdad, no hay que perder de vista que lo que estamos buscando es quién es esa función y de tal forma que satisface la ecuación diferencial. Para eso entonces lo que hacemos ahora es la última expresión. Vamos a despejar para tratar de encontrar quién es y. Primero el menos 1/4 lo vamos a eliminar multiplicando por menos 4 de ambos lados de la ecuación, y entonces del lado izquierdo se desaparece y solamente nos queda la expresión e a la menos 4y. Multiplicando también del lado derecho por menos 4 sería ahora menos 4/6 de e a la 6x más c. Menos 4/6 se puede simplificar como 2/3 y entonces nos quedaría e a la menos 4y es igual a menos 2/3 de e a la 6x más c. Si aplicamos de ambos lados la función logaritmo para cancelar la exponencial, entonces nos quedaría logaritmo, nos quedaría ahora la siguiente expresión, logaritmo natural de e a la menos 4y, que si la aplicamos como son funciones inversas, logaritmo y se cancela y solo nos queda menos 4y. Del lado derecho, aplicando logaritmo, nos quedaría logaritmo de 2/3 de e a la 6x más c. Y finalmente, para saber quién es la y, ese menos 4 que está multiplicando lo pasamos del lado derecho, pero ahora pasaría dividiendo para que finalmente nos quede entonces que la ecuación es la siguiente. Quedaría como y es igual al logaritmo de 2/3 de e a la 6x más c entre menos 4. Y finalmente esa función es la que estamos buscando y es la que resuelve la ecuación diferencial.